Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar de un tema muy apasionado, la humanización de servicios de salud. Realmente ese tema nos hace que seamos más humanos, que tengamos más colocarnos en los zapatos del otro y saber cómo queremos nosotros una atención y cómo vamos a brindar esa atención. Dentro de eso vamos a hablar cuál es el objetivo general, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de que humanicemos nuestros servicios de salud? Vamos a hablar de un marco teórico y de toda la parte inicial de este proceso. El objetivo es garantizar una atención integral. Estamos focalizados, basándonos o estamos dirigiéndonos a que no veamos a el usuario, ¿sí? O veámoslo con un diagnóstico. Entonces, es un paciente diabético, entonces no es Pepito Pérez, sino el señor diabético, ¿sí? O la señora diabética. Entonces, que nosotros podamos ver a este paciente, ¿sí? A esta persona de forma integral, una persona que tiene condiciones de salud, que tiene condiciones emocionales, ¿sí? Que trae muchas cosas cargadas, muchas cosas dentro de ellos que van a generar y pueden desencadenar muchas cosas. El objetivo es que nosotros veamos a esta persona y a su familia y tratemos de ver cómo podemos ayudarlos, ¿sí? Sin pasar o traspasar una barrera, llegar a vulnerar algunos derechos, llegar a pasar por encima de estas personas o simplemente dejar que pasen por encima de nosotros. También tenemos que tener en cuenta esa parte. En la parte de humanización de los servicios de salud es muy importante que nosotros sepamos que aquí vemos una enfermedad y la atención, que como ustedes van a estar o van a llegar, van a acceder, van a hacer empatía con esa persona, van a hacer que esa persona confíe, se sienta seguro, se sienta confortable en este lugar, diga, yo voy porque me tratan bien, yo voy porque se preocupan por lo que siento, yo voy porque es que esa persona es bien. Simplemente cuando brindamos una buena atención, cuando nosotros nos colocamos en el pie o en los zapatos del otro, cuando nos damos cuenta que esa persona también tiene sentimientos, esa persona también le duele, ¿sí? Si yo no lo miro, si simplemente le digo, bajo la mirada, ni siquiera puedo voltear a mirar a esa persona, va a generar que esa persona no va a sentir que yo estoy hablando con él, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar la idea, ¿sí? La forma en la que todo el mundo está viendo la salud, ¿sí? Todos dicen, la salud solamente es dinero, la salud solamente es una cifra, la salud simplemente dice cuántos pacientes tienen con tal cosa, cuántos pacientes tal otra, cuánto me cuesta un paciente, ¿sí? No piensan en cómo está el paciente, cómo está el usuario, cómo se siente en su momento y en su proceso, ¿sí? Entonces, es cómo podemos tratar y ver cuando esa persona está enfermo, cuando la persona siente que ya salió de su proceso o en casos diferentes, ponernos en el apoyo de su familia, porque ese familiar falleció. Entonces, eso hace que nos volvamos más humanos. En muchos casos, muchos profesionales de la salud pierden la humanidad. Sí, lleva mucho tiempo trabajando, lleva mucho tiempo en este recorrido. Entonces llega el momento en que dicen, ay no, ya me da igual si fallece, ya me da igual si llega, ya me da igual si se cura, ya me da igual si hace el tratamiento, pero entonces dejo de ser humano, simplemente lo hago por cumplir o porque tocó hacerlo, ¿sí? Entonces, no lo veamos así. Cuando nosotros hacemos una atención de calidad, es una atención humana, ¿sí? Es una atención que va a generar y va a constituir muchas cosas en la persona y voy a hacer la diferencia. Mucha gente dice, ay, no, es que a fulanito de tal le gusta ir y hablarle a los pacientes o le gusta ir y quedarse horas escuchando a un paciente, pero simplemente eso lo hace y eso va a ayudar demasiado. Eh, Hace muchos años, cuando estaba trabajando en un servicio de urgencias, tuve una paciente, ¿sí? Una paciente asmática. La paciente llegaba todas las noches,
Todas las noches llegaba la paciente y decía que se estaba ahogando. ¿Sí? Era una paciente asmática, ya tenía su antecedente de asma y siempre nos focalizamos en que la paciente es asmática, es la paciente asmática. Entonces, le hacíamos el proceso simplemente para curar o tratar el asma, ya. Pero entonces llegó el momento en que la paciente estaba bien, respiraba bien, se veía bien, no tenía ninguna dificultad respiratoria y llegaba y decía, es que me estoy ahogando, ¿sí? Entonces, que necesito quedarme aquí esta noche, necesito que me pongan oxígeno. Entonces, empezamos a ver que ya no es simplemente una paciente asmática, sino una paciente que requería algo más. Había algo más en el momento en que ella llegaba de noche. Empezamos a hacer todo el proceso, ¿sí? Hablar con la paciente, acercarnos a la paciente, ver qué emociones la movían para ella decir que estaba enferma todas las noches. Y nos dimos cuenta que era una paciente que su esposo había fallecido y su hijo había fallecido. Entonces, una paciente sola, una paciente que solamente buscaba compañía, solo buscaba estar con alguien, ¿sí? O que alguien le prestara atención. Entonces, si yo entro a ver más allá, me voy a dar cuenta que ella no necesitaba que le colocáramos oxígeno, que hiciéramos nebulizaciones, que le diéramos algo para su enfermedad, sino simplemente estar ahí, ¿sí? Poder escucharla, porque en muchos casos simplemente la escuchábamos y ella sentía que estaba mejor y se iba, ¿sí? Entonces eso es importante cuando usted genera esa empatía y genera esa humanidad con ese usuario, ¿sí? Por eso en muchas partes hemos quitado la palabra paciente, porque cuando yo hablo de un paciente estoy hablando de alguien que se siente y espera, y me tiene que esperar porque tienes paciente, él se queda ahí y espera. Entonces, cuando yo digo es que el paciente, automáticamente mi cerebro está escuchando que tiene mucha paciencia, ¿sí? Y que no debo preocuparme porque él va a esperar. Entonces, cuando dejamos de verlo como un paciente, sino como, y empezamos a verlo como un ser humano, como un cliente, un usuario que necesita de nuestra ayuda y nuestro apoyo, vamos a cambiar esta forma. En Colombia estamos trabajando demasiado en humanizar esos servicios de salud, en que podamos involucrar, ¿sí?, a todos los del sector salud frente a esto, ¿sí? Que tengamos, en ese momento en Colombia tenemos muchas variedades de personas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos usuarios que son de la comunidad LGTBI, ¿sí?, que deben de ser tratados como ellos desean que sean tratados, ¿sí? A veces discriminamos a esa persona. Tenemos pacientes indígenas que tienen algunas costumbres, algunos mitos, algunas leyendas que no van a cambiar, ¿sí? Simplemente van porque necesitan o porque ya no pudieron hacerlo. Casos puntuales, el usuario que dice, no, es que yo voy donde el yerbatero, es que yo voy donde el chamán, es que yo voy donde el señor que ve para ver si tengo ojo, ¿sí? Eso es parte cultural y eso debemos de respetarlo. Es como la parte religiosa, su parte espiritual también se debe respetar. Debemos de tener en cuenta esa parte para poder hacer una muy buena atención. Si yo pienso que todos somos iguales, y porque todos no somos iguales, si yo pienso que esa persona es igual a mí, ya empecé a dar una mala atención, ya pensé a hacer que esa persona se sienta mal, ya pensé que yo soy el que estoy bien y él está mal. Entonces empezamos con que no funciona, con que ya no vamos, ¿sí? En que ya esto tenemos que empezar a trabajar. ¿Sí? Ya eso debemos de empezar a ver como un individuo único a cada uno, que tiene muchas cosas y que tiene demasiadas cosas adentro. Entonces, Colombia está trabajando en esto, ¿sí? Encaminado en que tengamos una buena atención. Realmente nuestros profesionales en salud, ¿sí?, son mucho más humanos que cualquier otro profesional en el mundo, ¿sí? Por eso son tan apetecidos en muchos lugares, porque tienen esa calidad humana que nos identifica, pero estamos dejando que la apatía, que como que no me interesa, como que yo voy simplemente porque me paguen, no voy a hacer nada más de lo que me toca, se apodere de nosotros y no vamos a hacer una muy buena atención. Entonces es importante que empecemos a trabajar en ser más humanos, en generar ese cuidado
y estamos apuntando en eso, en todas las instituciones de salud se está apuntando a ese punto. Si yo puedo cambiar y puedo cambiar como la parte en la que tengo varias direcciones, ¿sí? Si llega un usuario de la comunidad LGTBI, ¿sí? Yo voy a ver su sexo, que es lo que biológicamente lo está identificando, pero también tengo que ver su orientación sexual, ¿sí? Saber cómo él también se está identificando, cuál es su género, cómo él o ella se siente. Eso es importante que ustedes puedan tener esas experiencias y puedan hacer que las personas se sientan mejor, ¿sí? En muchas instituciones llegan pacientes, sí, perdón, llegan usuarios que te dicen o te pasan su documento y en su documento dice que es hombre y tiene el nombre de Andrés Sánchez, ¿sí? Entonces, yo estoy en un servicio y llamo a Andrés Sánchez y no se para nadie. Pero después llega una joven y me dice, yo soy Andrés Sánchez, pero me llamo Camila, me llamo Samantha, me llamo Sandra, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de tener empatía con esa persona y no generar el rechazo, ¿sí? No generar el discriminar a esa persona simplemente porque tiene una orientación diferente, ¿sí? Porque se siente diferente, porque es diferente. Entonces, esa parte hay que empezar a trabajarla y se debe trabajar desde cada uno, ¿sí? Nosotros venimos con miles y miles y miles de perjuicios, ¿sí? Tenemos muchos perjuicios que no van a dejar que yo avance y mucho menos en salud. Si yo no me quito los perjuicios, vamos a empezar a generar un daño y un rechazo hacia esas personas. Entonces es importante, sumamente importante que tú logres que eso no vaya a afectar, ¿sí?, la atención que usted va a brindar a esa persona. Cuando yo dejo que eso no me afecte, va a ser una muy buena atención y esa atención va a ser humanizada, va a ser centrada en la persona, centrada en el individuo, no centrada en que si es lesbiana, si es heterosexual, si es indígena, si cree en los astros, si cree en lo que crea, ¿sí? O si es evangélico, sino centrada en esa persona, en lo que la persona, el individuo desea cuando acude a nosotros. ¿Listo? Entonces es importante que ahora le demos sentido a esa atención que estamos haciendo y que podamos verificar de que nosotros lo hacemos. Podemos decir, no es que el de lado no lo hace, no veamos el de lado, veamos qué estamos haciendo nosotros para tratar de mejorar en esa situación, para tratar de poner nuestro granito de arena para empezar con un buen cambio. En el marco, todo tiene un marco normativo, ¿sí? Partimos de que en Colombia todo el mundo tiene deberes y derechos, ¿sí? Es muy fácil nosotros exigir nuestros deberes. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted a qué tiene derecho? Él sabe cuáles son sus derechos, ¿sí? Al derecho y al revés. Pero si yo le digo cuál es su deber, ahí muchos empiezan como que, no me lo sé. Entonces es importante, y eso viene desde la casa, ¿sí? Cuando estamos pequeños, usted dice, es que mi mamá y mi papá me tienen que dar comida, mi mamá y mi papá me tienen que dar educación, ¿sí? Papá y mamá me tienen que dar ropa, zapatos, cuadernos. Entonces empezamos a pedir, exigimos. Pero cuando papá y mamá vienen y le dicen, bueno, usted tiene que cumplir con sus actividades o con todas las tareas que tiene que hacer del colegio, sacar buenas notas, ¿sí?, ser juicioso, ser responsable, empezamos como que, no me gusta. Eso pasa en todos los campos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un marco muy grande, ¿sí? Frente a la humanización de servicios de salud, como les digo, estamos apuntando frente a eso. Y el primero, y lo que nos está rigiendo siempre, es la Constitución Política. ¿Listo? Entonces, en nuestra Constitución Política tenemos dos artículos, que es el artículo 12 y el artículo 49. En el artículo 12 dice que nadie debe recibir un trato inhumano, ¿sí? Nadie debe estar sintiéndose maltratado.
Entonces, aquí es simplemente esa persona debe sentir que se siente bien, un derecho a una vida digna y segura frente a todo lo que esté haciendo. Y el artículo 49 nos está hablando del derecho a la salud, que todo colombiano tiene derecho a poder acceder a un servicio de salud. Todos tenemos derecho a que nos atiendan, ¿sí? Que se nos haga una atención independiente de cómo sea nuestro sentido de afiliación o cómo estemos afiliados. No importa si tengo o no tengo una EPS, no importa si yo tengo, estoy subsidiada, no importa si no tengo nada, simplemente hagamos una muy buena atención y eso está garantizado en la Constitución Política, ¿sí? Del 91. Entonces ahí partimos desde ese comienzo, de esa Constitución es nuestro inicio. Pasamos a la Ley 100 del 93. En esta Ley 100 empezamos a hablar de todo lo que habla frente al tema de salud, ¿sí? Habla de toda la parte de seguridad social, ¿sí? Todo lo que tenemos nosotros relacionado con nuestra salud y habla nuestra parte de pensión, habla la parte de cajas de compensaciones. Entonces aquí todo esto nos va a decir que nosotros tenemos derecho a todo y algo muy bonito frente a esta ley, ¿sí? Es que tenían una meta, no se ha podido cumplir, pero su meta ¿cuál era? Que todos en Colombia tuviéramos un servicio de salud, ¿sí? Que pudiéramos acceder a un servicio de salud. A eso estamos apuntando. Entonces, es importante saber que ahí ya tenemos algo que está haciendo. Yo no tengo que encontrarme a alguien que tenga o que me atienda dignamente. Pasamos a la resolución 4343 del 2012. Aquí está regulado los deberes y derechos que tiene toda persona en la atención en salud. Entonces, y no crean, aquí muchas personas que hacen leerse cuáles son sus derechos, ¿sí? Pero ellos nunca se van a leer cuáles son sus deberes, pero sus derechos se los van a leer y los van a citar. Entonces, si yo hago una atención no humana, una atención inhumanizada, ¿sí? Créanme que ellos van a decirle a ustedes y van a llegar a decirle, es que usted no me está atendiendo como tiene que atender. Y entonces aquí ya empezamos a partir de que ese usuario, ese cliente, ya está exigiendo, ya está diciendo aquí pasa algo y yo no me voy a quedar callado. Entonces también es que tenemos que saber que cuando alguien sabe sus derechos, tenemos que educarlo en sus deberes. ¿Sí? Entonces, cuando formamos la empatía, cuando estamos en la camaradería, estamos de amigos, ¿sí? De algo muy formal, entonces empezamos a hacer que ellos también conozcan sus deberes y puedan hacer que esos deberes los deben de cumplir. ¿Listo? Entonces, desde ahí parte, la parte de humanización parte en que usted pueda educar a alguien y pueda enseñarle esos procesos. Pasamos a la resolución 13437 del 91, ¿sí? En esta resolución ya estamos empezando a dar toda la parte de humanización, ¿sí? De garantizar que esa atención de todas las entidades públicas y privadas sea muy humana, que no tengamos distinción de raza, de sexo, de edad, de idioma, ¿sí? Tenemos muchas clínicas y hospitales que contratan a personas con, que hablan inglés, hablan francés. ¿Por qué? Porque llegan muchos extranjeros que necesitan su atención y no puedo decirle, yo no lo voy a entender porque no lo entiendo, ¿sí? Porque eso es limitar ese proceso. La parte de la religión, la parte de la política. Nosotros ahora no estamos como hace muchos años en Colombia, ¿sí? Que eran solamente dos partidos, los conservadores y los liberales. Y ellos mataban por eso. Y no había, o sea, una forma que puedan estar juntos o en el mismo lugar. Aquí ya no importa si usted pertenece a un partido, si usted apoya a un político, no. Eso es lo que no nos debe importar cuando vamos a hacer una atención. ¿Sí? Cuando hacemos una atención humana, no nos va a importar ninguna de esas variables. ¿Sí? No nos va a importar si la persona es extracto 4 o 5, ¿sí? O simplemente es una persona o un habitante de calle que no tiene
ni siquiera dónde dormir, no tiene que comer y tampoco tiene ropa limpia. Entonces, eso es importante que empecemos a ver que no estoy atendiendo a una persona por lo que tiene o por lo que es o porque simplemente es mujer o es hombre o simplemente yo creo que su orientación no va a ir con lo que yo profeso. Entonces ahí empezamos a colocar las limitantes en esa atención. Y la idea de humanizar un servicio es que no tengamos limitantes, que siempre sea la atención para todos, ¿sí? Y sin importar ninguna de sus condiciones. Ni una condición debe limitar esa atención. Bueno, chicos, estamos hablando, cuídense mucho.